Muy bien. Bueno, estábamos hablando de switch concentrador como uno de los dispositivos o nodos centrales de una red. Dijimos entonces que se usa como un hub, se usa como nodo central de una red que tiene una boca para, siempre hablando de redes LAN, ¿no? Es un nodo central de una red LAN, ya que habíamos dicho que las redes bus no tenían nodo central y que de las redes anillo no nos íbamos a encargar. Dijimos que puede tener 4, 5, 8 bocas, 16, 32, 64 bocas. En cada una de estas se puede conectar un equipo, ¿sí? A través de un cable con un conector RJ45 en el extremo, que son los cables de red que habíamos visto el lunes. Si volvemos un poquito para atrás, los cablecitos con esta ficha, ¿sí? Posiblemente la mayoría de ustedes tengan, si bien no un switch, pero sí tengan algún dispositivo donde tengan conectado alguno de esos cables en la casa. Bueno, generalmente acá, no sé si se alcanza a ver, pero normalmente cada vez que yo enchufo un conector a cada una de estas bocas, se enciende una lucecita si es que el equipo está prendido y si hay conexión hacia ese equipo. Por ejemplo, si yo enchufo una PC a la primer boca y enciendo esa PC, se va a prender, acá hay dos lucecitas. En algunos casos una, en algunos casos dos. Se va a prender una lucecita indicándome que esa boca está activa. Y ahí puede tener una segunda lucecita que me puede indicar prendiéndose y apagándose cuando hay actividad en esa boca. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es un nodo central. Los nodos central, otra particularidad que tienen entre sí, es que si yo tengo un nodo central, yo hoy, por ejemplo, tengo 7 computadoras y le conecto un router a una boca porque quiero tener una salida a internet, ¿no? Y el día de mañana yo agrego 2 computadoras nuevas, voy a tener un problema, porque si ya tengo 7 y tengo las 8 bocas ocupadas, tengo un problema, porque o tengo que cambiar el router, o tengo que cambiar el hub, o tengo que buscar la manera de agrandar la cantidad de bocas. Bueno, una forma es interconectar hub entre sí. ¿Se entiende? Conectamos uno con otro, entonces, por ejemplo, en el caso que vemos acá abajo, este tiene 5 bocas, este tiene 5 bocas, interconecto, con uno solo tenía 5 posibilidades, ahora pasó a tener 8 disponibles, ¿sí? Si interconectara entre sí 2 de 8, tendría 14 disponibles porque 2 estoy usando para interconectar. Por lo tanto, si tenía un router, podría conectar hasta 13 máquinas. ¿Sí? ¿Se entiende, Pablo Chino? Sí, se entiende. Bien, Sí, se entiende. esto mismo se va a aplicar para el siguiente dispositivo que es el switch. Todo esto que estoy diciendo, hasta acá, lo mismo se aplica para el switch. ¿Sí? Un switch estéticamente es imposible de reconocerlo desde afuera o muy difícil de reconocer un switch de un hub. ¿Sí? Se aplican exactamente los mismos parámetros. La diferencia entre uno y otro es que el hub es básicamente un repetidor de señal. Eso está explicado en este gráfico. Cuando, por ejemplo, esta PC, que es la PC2, le quiere transmitir información, por ejemplo, a la PC3, fíjense, envía la información, pensemos en la flechita verde, envía la información hacia el hub, y el hub lo que hace es la reenvía la información a todas las bocas disponibles. ¿Sí? Entonces la información en la realidad llega a cada una de las computadoras. ¿Sí? Y cada computadora decide si le corresponde usarla o leerla o no. ¿Se entiende? En eso sería igual a lo que yo expliqué el lunes ¿se acuerdan que me preguntaron por el bus? Que para qué eran los terminadores, que se tenía que terminar la señal, que yo les dije que la señal llega a todos lados. Bueno, un hub básicamente funcionaría igual que si fuera un bus, digamos. O sea, es un repetidor. Recibe señal, la amplifica y la envía a todas las bocas. A todas las bocas que tengan algo conectado, obviamente, ¿no? O por más que le envíen, no van a llegar a ningún lado si están desconectados. Entonces, al ser de esa manera y al no reconocer nada y simplemente trabajar directamente con electricidad, sin importarle si llevan información o no, se dice que este dispositivo, un hub, trabaja en la capa 1 del modelo OSI. ¿Se acuerdan el ejercicio que les di para hacer, donde tenían que reconocer elementos de cada capa?
Bueno, si hubiese nombrado un hub, el hub corresponde, si bien todos estos elementos son dispositivos físicos, pero estos dispositivos trabajan en la capa 1 del modelo OSI. A ver si yo tengo el ejemplo de OSI acá. Creo que sí. Si yo me iba hasta esto, el hub estaría entre estos ejemplos acá. Entonces, el hub directamente, si yo pongo un hub acá entre medio, entre estas dos computadoras, la información en el hub subiría solo hasta la capa 1, y, o sea, se mantendría en la capa 1 y llegaría a la PC de destino. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe, se entiende. Sí, profe, se entiende. Bueno, perfecto. El switch es otro dispositivo que se usa como nodo central y que en la realidad hoy existen dos tipos de switch. Los switch que son configurables, que son más complejos, que permiten hacer otras cosas, o los switch no configurables, que son un switch básico. Bueno, esos switch básicos no configurables hoy en día reemplazan casi por completo a los hub. Lo que hoy compramos como un hub, en la realidad termina siendo un switch básico. Los switch, la diferencia con el hub es, se repite las mismas cosas que dije, la cantidad de boca, que se prende la lucecita, que se pueden interconectar, todo lo mismo, pero operan en capa 2 del modelo OSI. ¿Por qué? Porque reconocen lo que se llaman direcciones físicas o direcciones de MAC, ¿sí? Que corresponden a la capa de enlace de datos, y lo que hacen es, cuando una computadora, o sea, internamente, cuando, por ejemplo, fíjense, acá tenemos un switchcito que está dibujado como con 6 bocas, ¿sí? Y detectó como que está conectada una computadora a la boca 1, una computadora a la boca 3 y una computadora a la boca 6. Y conoce cuál es la computadora que está conectada a cada boca. Entonces, cuando esta computadora quiere enviar información a la 3, envía la información al switch, y el switch ya sabe internamente, porque tiene la dirección de MAC de la capa de la PC3, sabe que la tiene que enviar solamente en este caso por la boca 6. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Internamente, como en una memoria, Sí. tiene guardado qué computadora o qué equipo está conectada a cada una de las bocas. Eso permite que solo envíe la información a la boca que le corresponde. Dando como otra ventaja que si tendríamos una computadora interconectada entre la boca 1 y 2, que también se están mandando información, lo podrían hacer al mismo tiempo, porque no se chocaría la información, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, estos dispositivos, después hay dispositivos de estos que se pueden configurar, que permiten separar las redes, como si fueran un puente, que ya vamos a ver después, que tienen más configuraciones más complejas, que permiten hacer cosas más complicadas, pero básicamente esto es lo que hace un switch. Recibe la señal en una boca y la replica en la boca que corresponde, ¿sí? Este y el anterior son los dos únicos nodos centrales que puede haber en una red estrella. Son los dos únicos dispositivos que pueden ser que son nodos centrales, ¿sí? La diferencia es que este, como dijimos hoy, en este caso opera en capa 2, que sería este dispositivo acá. Si yo tengo un switch acá entre medio, cuando la información baje por las capas, va a llegar hasta el switch, va a subir hasta la capa 2 y el switch en la capa 2 va a determinar a quién se lo tiene que mandar, por lo tanto va a volver a bajar a la capa 1 y se va a enviar al receptor y sube después por las capas que corresponden, ¿sí? ¿Comprendido? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el tercer dispositivo que vamos a ver es un dispositivo que muy raras veces van a ver. Este podría servir, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las redes MAN? Que teníamos redes, por ejemplo, en edificios separados o dos redes separadas y queríamos unirlas. Supongamos, tenemos una red en el edificio de la escuela y otra red en el taller, ¿sí? Y que las uníamos.
¿sí? Eso era una red MAN, que podíamos tener varias redes, varias redes LAN unidas. Bueno, los bridge o puentes permiten hacer eso. Supongamos que nosotros la escuela tendríamos 2 edificios y cada edificio tiene una red, ¿sí? Una red en el edificio 1, una red en el edificio 2, y después pero yo quiero tener la posibilidad, por supuesto que casi todo lo que corresponde al edificio 1 va a trabajar, o sea, normalmente la mayor parte de información va a circular interna, y acá lo mismo, y posiblemente este puede tener una salida de internet y este puede tener otra salida de internet tranquilamente, pero puede ser que yo necesite que esas dos redes se unan entre sí, ¿sí? Bueno, en ese caso lo que se pueden usar son lo que se llaman bridge o puentes, ¿sí? Los puentes permiten hacer 2 cosas, o unir 2 redes separadas, ¿sí? Con un par yo tengo 2 redes separadas, puedo usar un par de bridge, uno acá y uno acá. Si se fijan, los bridge tienen 2 conectores nomás, uno dice LAN 1, otro dice LAN 2, entonces yo acá entraría por una boca de acá y saldría al que interconecta, y acá también tengo otro otro bridge que hace lo mismo. Por un lado entra esta red y por otro lado tiene la interconexión con la otra, ¿sí? Usando 2 bridges yo puedo unir 2 redes separadas para que se puedan intercomunicar, o la otra opción es separar una red. Y voy a decir, ¿para qué quiero separar una red? Cuando yo tengo una red muy grande, por ejemplo, un edificio con muchísimas computadoras, pensemos, no sé, en 200 o 300 computadoras, o 100, 150, se produce mucho tráfico en la red porque todas las computadoras están compartiendo el mismo medio de comunicación, el mismo switch, el mismo hub, el mismo nodo central, ¿sí? Bueno, una forma de dividir eso, por ejemplo, podría ser dividir la red por pisos, o sea, poner un puente en cada piso y hacer que las redes se unan entre sí solamente cuando tienen que mandar información a otro piso, por ejemplo, ¿sí? En ese caso, yo necesitaría, por ejemplo, un solo puente, porque yo puedo usar dos hubs, y en una boca del hub, en vez de interconectar estos 2 hubs entre sí, por ejemplo, conecto un puente y lo separo. Esto separa la red, ¿sí? Son dispositivos que muy rara vez van a ver, no son comunes ni en las casas, ni en las pequeñas empresas, ni en las pequeñas oficinas, ¿sí? Son más bien para lugares con más cantidad de computadoras, ¿de acuerdo? De acuerdo. Sí. Siguiente dispositivo, y por ahí el más complejo, y el que más posibilidades brinda, y uno por ahí de los que más pueden haber escuchado o visto, porque lo más probable es que que de algún tipo tengan uno en la casa, ¿sí? Es el router o encaminador. Los routers, como ya lo habíamos visto a principio de año, son los dispositivos que permiten el funcionamiento de Internet, por ejemplo, de las redes WAN. O sea, el lugar donde normalmente encontramos routers son en redes WAN o en la interconexión de muchas redes LAN formando una red WAN. Sobre todo en redes donde yo tengo más de un camino para llegar desde un nodo o desde una red a otra. Recuerden el viejo esquemita del mundo donde teníamos muchos routers entre medio y desde un punto hasta otro podíamos pasar por múltiples caminos, ¿sí? Bueno, toda esa es la generación de esos caminos, la elección de los caminos por donde viaja la información, lo hacen nada más y nada menos que los routers, ¿sí? Hay muchos tipos de router, los routers que nosotros conocemos son routers hogareños y muy básicos, pero existen routers muchísimo más complejos y que permiten cosas mucho más complejas que lo que permiten los que tenemos en nuestra casa, ¿de acuerdo? Pero la principal característica es que trabajan en capa 3, por lo tanto manejan direcciones IP. Volviendo al esquemita del modelo OSI, un router está en esta capa, por lo tanto conoce las direcciones IP de los equipos y por lo tanto es el dispositivo que se encarga de empaquetar la información, elegir la ruta y mandarla a destino, ¿sí? Son dispositivos de funcionamiento muchísimo más complejos que los 2 anteriores. O sea, y una de las diferencias es que no son el nodo central de una red LAN, sino que lo que permiten es unir una red LAN con otra red,
¿Sí? Si tendríamos que graficar acá al medio, si tendríamos que graficar un router tendría capa física, capa de enlace y capa de red. Entonces la información subiría de la capa física del router cuando sale de acá, llega al router, sube de la capa física al enlace, la de enlace a la de red, ahí hace el trabajo que tenga que hacer, como elegir la ruta, y después baja otra vez de red a enlace, de enlace a física, y se envía al destino la información. ¿De acuerdo? Por eso se dice que trabaja en capa 3. Bueno, y su principal función es enviar el paquete al destino por el camino que considere más adecuado. ¿Cómo hace eso? En base a conocimiento y a tablas que mantiene internamente y que va adquiriendo y conociendo con el uso. Bien, esto es un ejemplo de un router. Un router tiene generalmente algunas bocas de LAN, donde yo puedo conectar uno o varios dispositivos de mi red LAN, ¿sí? Que son estas que están acá, desde la 2 hasta la 5, y tiene una boca que puede decir WAN, puede decir Internet, según el momento, según la marca. Y en los routers hogareños, las bocas de LAN suelen ser de color amarillo, y la boca de WAN o de Internet suele ser de color azul. ¿Sí? Sí. Bien. Y bueno, lo que nosotros solemos tener en nuestra casa, algún router. Lo que pasa es que rara vez va a ser un router solo, o sea, no vamos a tener un router solo, sino que lo vamos a tener de alguna manera combinado con algún módem o con algún otro dispositivo que nos permita salir desde nuestra red hacia Internet. Los routers tienen como mínimo 2 direcciones IP. Eso ya lo vimos en algún momento cuando empezamos a ver algo de redes. Este router, por ejemplo, tendrá una dirección IP interna para la red LAN, que corresponde a los mismos tipos de IP que van a tener los equipos internos, y una red y una IP pública, que es la que corresponde a la salida a Internet. ¿Sí? Una computadora tiene una dirección IP, que corresponde a la misma de la LAN, y el router lo que hace es agrupa todas las direcciones de IP de la LAN y la saca hacia Internet por una única dirección IP. ¿Sí? Esa es la famosa IP pública, si es que alguna vez se la escucharon, que le hayan pedido en el cable o algo de eso. ¿Bien? Esas direcciones IP públicas son las que no se pueden repetir dentro de Internet. No puede haber 2 routers en Internet que tengan la misma dirección IP pública. ¿Se acuerdan que hablábamos que en Internet que en las redes no se podían repetir las direcciones IP? Bueno, dentro de la LAN no se pueden repetir. Y en Internet no se pueden, las de Internet, las públicas, tampoco se pueden repetir. ¿Sí? Bien. De los routers... claro, claro. ¿Se entiende? Si yo me fijo, a ver, yo les muestro acá, les muestro en la compu. Si yo me quiero fijar la dirección IP de mi computadora, voy a poner acá panel de control. Si yo quiero saber la dirección IP de mi computadora, me puedo fijar en la parte de redes, acá en la parte de mi adaptador Wi-Fi. Si yo vengo a detalle, me dice que la dirección IP de mi notebook es 192.168.5.101. Y después hay otros datos que me hubiese gustado darlos este año, pero no llegamos por una cuestión de tiempo, que son la puerta de enlace. Esta puerta de enlace es la dirección IP del router de mi casa. Si yo a través de un navegador entro a esa dirección IP, 192.168.5.1, me va a mostrar la configuración del router de mi casa. ¿Sí? Y este router tiene, como ven acá, una dirección IP de LAN, ¿sí? Que es la que yo les dije recién, 192.168.5.1, y después tiene una dirección IP de WAN, que es esta. ¿Sí? 192.168.2.114. ¿Ok? ¿Se entiende?
Sí, profe. Sí, sí. Entonces, este router tiene una dirección hacia adentro de mi casa y una dirección hacia afuera. Todo lo que está fuera de mi casa solo va a poder llegar hasta esta dirección acá. Después el router es el encargado de ver si lo deja pasar o no. Y todo lo que yo transmita internamente lo voy a transmitir por a través de esta dirección, y cuando salga a internet a través de esta voy a salir por esta. Porque estamos hablando de un mismo dispositivo, ¿sí? Y si yo, bueno, si ustedes quieren ver cuál es su IP pública, pueden poner en internet cuál es mi IP, así todos juntos si quieren. Y ahí hay páginas que les van a decir cuál es su dirección IP en este momento. Esta es la dirección IP pública, que corresponde a mi máquina, a mi red, digamos, ¿sí? Y este es como el proveedor del servicio. ¿Estamos? Bien. En cuanto ahora pensemos, vamos a ver un poquito en cuanto a los routers hogareños que ustedes pueden tener. No vamos a pensar en routers demasiado complejos. Los routers pueden ser, yo lo clasifiqué como de 4 tipos. En realidad pueden o no tener 2 cosas y por lo tanto hacemos un grupo de 4 cosas. O sea, los routers pueden ser con o sin Wi-Fi y con o sin modem. Son las 2 opciones. Un router puro es un router como el que del ejemplo anterior que yo les mostré, que no tiene ni Wi-Fi ni modem. Ese router tiene solamente conectores RJ45, algunos para LAN y algunos para WAN, pero siempre por conectores RJ45 de red. ¿Se entiende? Para poder conectarme, para que con un modem de un router de estos yo me pueda conectar a internet, por ejemplo, de ARNet, yo voy a necesitar, aparte de este router, un modem que me transforme las señales de mis cables y de mis conectores RJ45 de mi LAN a un conector, en este caso, si es ADSL, si es por teléfono, si es ARNet, a un conector de línea de teléfono. Y si es el cable video, voy a necesitar un modem del cable video que me transforme mi señal, ¿sí?, que viene por un cable RJ45 de mi red LAN, a un conector de cable modem, a un cable coaxil, que es el que va a la línea del cable, ¿de acuerdo? Esto es lo que les dije hoy. Normalmente los routers hogareños tengo 4 bocas de LAN, normalmente pintadas de amarillo, y una de WAN pintada de azul. Eso hace que no se puedan confundir. Si ustedes tienen un router y tienen un modem, el modem va conectado sí o sí al conector azul del router, y las computadoras irían conectadas al amarillo, ¿sí? Entonces, vengo del modem original con un cable, entro al router por el conector de WAN, ¿sí?, que es el que va hacia afuera, y desde ahí voy, eso entro por el conector azul, y desde ahí voy a las computadoras por los conectores amarillos, ¿sí? Estas cosas, insisto y repito por segunda vez, es más fácil verla en el aula con un dispositivo en la mano, ¿de acuerdo? Por eso tampoco los quiero explayar mucho. El segundo caso de router es un router puro, ¿sí?, que solamente es router, pero con Wi-Fi. Ese es el que muchos pueden tener en la casa, ¿sí? Un router con Wi-Fi es un router que cumple las mismas características que el anterior, ¿sí?, solamente que además de poder conectar computadoras a través de una red estrella, permite que generemos una red inalámbrica, una red Wi-Fi, una WLAN, ¿sí? Entonces permite que yo tenga enchufada mi computadora, pueda tener enchufado, no sé, un televisor, y pueda tener inalámbricamente la notebook y los teléfonos, ¿sí? Y todos intercomunicarse entre sí y todos tener internet de la misma manera, ¿sí? Pero también requieren de un módem externo porque no lo tienen incorporado, ¿sí? De esa cuestión del módem surgen los siguientes 2 routers, o los siguientes 2 ejemplos de router que les quiero mostrar, que son los modem router, podríamos decir modem router puro, que no tienen Wi-Fi, que serían, esto es un modem router que no tiene Wi-Fi. ¿Qué es un modem router? Es un router que además incorpora un modem en el interior.
En nuestro caso, en la ciudad, básicamente tenemos Arnet y el cable modem. Este, por ejemplo, es como un router del cable video, pero que no tiene internet, que no tiene Wi-Fi, que no tiene antena. Entonces, yo tengo, voy a correr esto para este lado, yo tengo mi computadora conectada acá a la ficha de red de LAN, y después tengo un conector de cable coaxil, que es el que va a la línea del cable video, ¿sí? Entonces, lo que tiene este router adentro, además de todas las funciones del router, tiene un módem que transforma ya internamente mis señales que vienen por RJ45 y de unas características, ya las transforman a las características de la señal de salida, que es la que tiene la señal de WAN. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Por ejemplo, que posiblemente internamente mi red LAN, por ejemplo, puede transmitir a 100 o a 1000 megabits por segundo. En cambio, mi conexión a internet, si por ejemplo es de 10 megabits por segundo, puede transmitir 10. Entonces, si yo le meto de a 100 a esto, solamente puede transmitir de a 10, se va a atorar. Entonces, lo que tiene que hacer es regular el tráfico para que lo que yo pueda mandar hacia afuera, o lo que entre, no viaje a 100, sino que viaje a 10. ¿Sí? Y por supuesto cambiar el tipo de medio, porque acá venimos de un cable de 8 pares de cable, a un cable coaxil que tenía un solo par. ¿Sí? Lo mismo pasaría si fuera fibra óptica. Lo mismo pasa en los routers de ADSL, que son los de Arnet. El que tiene un modem router de Arnet, si lo mira de atrás, va a tener 4 conectores amarillos, o puede tener 2 o 1, y después tiene un conector que es igual pero más chiquito, es el que va al cable del teléfono, es donde va una fichita chiquita que es la del teléfono, y va a la cajita de teléfono que está en la pared. Entonces esto hace lo mismo. Este router transforma las señales, o sea, funciona como router y además funciona como modem, marcando, ¿sí? Una conexión ADSL y transformando mis señales de red estrella y mis señales inalámbricas, en este caso del modem router con Wi-Fi, transformándola a un tipo de señal que se puede transmitir por la línea telefónica. Que, por ejemplo, también, en lugar de tener 4 pares de cables trenzados, tiene solamente 2, pero en realidad usa 1. ¿Ok? Por ejemplo, lo que hoy les pone el router del cable video, hoy en día les ponen esto. Un modem router con Wi-Fi. O sea, este mismo, pero con Wi-Fi. O sea, como dispositivo es lo mismo que esto, pero con Wi-Fi. Y Arnet le hace lo mismo. Arnet ya les pone hoy en día un modem router con Wi-Fi. O sea, la mayoría de ustedes tienen en la casa estos dispositivos acá abajo, que incluyen las dos cosas. ¿Ok? Sin embargo, todavía hay algunos modems de Arnet, ¿sí? O del cable que no tenían Wi-Fi y que se le tuvo que agregar un router puro, por ejemplo, o un router de los anteriores, extra, ¿sí? O sea, generalmente se puede combinar este acá arriba con el anterior que habíamos visto acá abajo para formar lo mismo que tenemos acá, ¿sí? O sea, este sería la suma de los dos anteriores. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Entonces, estos aparatos vamos a usar generalmente uno por red, y ahí básicamente lo que nos van a permitir es, en nuestros casos, sencillo y hogareño, conectarnos a internet. ¿De acuerdo? Y lo último que nos quedan son nombrar un par de dispositivos que aparecen, además de los routers y de las placas Wi-Fi, en las redes inalámbricas. Y son 2 dispositivos. Esos 2 dispositivos son los Access Point, ¿sí? O AP, o punto de acceso inalámbrico, ¿sí? Que se parecen a un módem, pero no tienen una conexión de WAN, tienen solamente una conexión de LAN y las antenas, o 1, 2, 3, o las que sea, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Yo puedo tener una red estrella donde me separo en distintos lugares, hacia distintos puntos. Esto es lo que hay en la escuela, en cada aula de la escuela. A cada aula de la escuela, desde la parte del central donde está el servidor, llega un cable, ¿sí? Y ese cable se conecta atrás de lo que se llama un access point, ¿sí?
Entonces yo llego con cable hasta este dispositivo y este dispositivo en sí genera una red Wi-Fi que maneja este dispositivo. Y pasa la información por el cable al resto de mi red grande, ¿sí? De mi red estrella. Y así, por ejemplo, en la escuela tengo múltiples dispositivos de estos desparramados por las diferentes aulas, por lo tanto tengo muchos access points, muchas redes, que en realidad todas se juntan y salen a internet por un único router o un único modem router, ¿sí? Y se juntan por cable. En este dispositivo que se llama access point, la distribución entre el nodo principal, que se llega a mi router, por ejemplo, y donde quiero llegar, lo uno con cable, ¿sí? Existe otra forma de extender mi red inalámbrica, que es a través de un extensor de rango. Un extensor de rango cumple la misma función que un access point, hacer que el alcance de mi red sea más grande, pero lo hace de manera inalámbrica. ¿Se entiende o no se entiende nada? Sí. Bueno, no sé si se alcanza a ver bien en el gráfico acá. Acá tendríamos un router que sería este, que es el que da conexión a internet, ¿sí? Este router es como que genera este hongo o este círculo de Wi-Fi, ¿sí? ¿Se entiende? Supongamos que nosotros Sí. necesitamos conectar dispositivos, en este caso hay una tablet, una notebook y un equipo, pero que están por afuera del alcance de este círculo, que es el alcance del Wi-Fi de este router. Entonces lo que se hace se coloca lo que se llama un extensor de rango en un lugar que esté dentro del alcance de este primer círculo, o sea, que le llegue señal